donde Josué comenzó a hablarle al pueblo de Israel y a darles la última advertencia. Y nosotros conocemos que la Biblia, sabemos que la Biblia es el único sistema global, o pudiéramos decir, el único GPS que puede mostrarnos el camino. El camino no solamente de Jesucristo, que es el camino, sino de cómo nosotros debemos actuar, cómo debemos reaccionar, qué debemos hacer, o cómo debemos en este tiempo estrechar más nuestra familia, estar más cerca de nuestra familia, estrechar más nuestro matrimonio. Hoy más que nunca lo necesitamos para estar preparados. Veíamos en Josué capítulo 23, que Josué sabía muy bien que después de haber caminado con Dios durante tantos años y después de haber llevado al pueblo de Dios, de haber llevado al pueblo de Dios a la guerra y a todas las batallas que enfrentó, y no solamente esto, sino habiendo conocido al Dios Todopoderoso que nunca lo abandonó, que siempre estuvo con él, y le enseñó a través de esta experiencia, a través de este caminar con él, los secretos más gloriosos y más profundos de lo que es la guerra espiritual. Y entonces era muy importante que Josué, antes de morir, porque dice el versículo 14 del libro de Josué 23, he aquí que yo estoy por entrar por el camino de toda la tierra. ¿Cuál es el camino de toda la tierra? Según Josué, la muerte. Y vemos qué forma tan especial, qué forma tan gloriosa, tan bonita de relacionarse con la muerte. Aquí lo que vemos con Josué, porque es el camino que nos espera a cada uno de nosotros. Dice Hebreos capítulo 9, 27, que está establecido que los hombres mueran una vez. O sea, aquí en la muerte se acaban las oportunidades que Dios le da a cada ser humano que está en esta tierra, en esta vida. Así que después de este acontecimiento no hay limbo, no hay purgatorio, no hay absolutamente nada de eso. Dice, después que viene el juicio. Entonces, Josué consideró hacer un llamado a todos los líderes, a los ancianos, a los príncipes, a los jueces, oficiales y a todo Israel. Y les dice, yo ya soy viejo y el fin está muy cercano. Y comenzamos a mirar en nuestro anterior servicio que imparte secretos, que está buscando la forma que a través de esto que él estaba haciendo tuvieran seguridad, que es lo más importante. La seguridad sobre todo es lo más glorioso y lo más importante que nosotros debemos de cuidar, porque si lo hacemos, dice la Biblia que Dios siempre va a premiar, siempre va a recompensar, siempre, como no tenemos idea, la obediencia. La va a premiar de una forma sobrenatural. Cuando creemos nosotros lo que Él nos dice y actuamos conforme a lo que Él dice, no nos imaginamos lo impresionantes que son las recompensas de Dios. Cristo lo dijo de esta manera: búscame primero, Mateo 6:33, búscame primero y todo lo demás déjamelo a mí, pero déjame que yo pueda realmente encargarme de todas las cosas de tu vida. Déjame a mí. Tienes que aprender a dejarlo a Él. Déjame a mí a tu esposo, déjame a mí a tu esposa,
Déjame a mí a tus hijos, déjame a tu novio, a tu futuro matrimonio también, déjamelo a mí, porque yo tengo cuidado de vosotros, yo tengo cuidado de ustedes. Solamente dice Dios, obedece. Porque Dios premia, Dios recompensa la obediencia. Pero tienes que hacerlo, dice, búscame de todo tu corazón. Eso es todo lo que te pido. Y eso era precisamente lo que Josué había dicho y lo que Josué había experimentado en el pasado. En el capítulo 1 del libro de Josué, versículo 6, vean ustedes cómo, hablando de la experiencia que él había tenido a través de lo que Dios le había encargado y la responsabilidad que Dios le había dado. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a tus padres que la daría a ellos. Escuchen, versículo 7, solamente te esfuerces, que seas muy valiente para cuidar conforme a todo lo que Moisés, mi siervo, mandó. Esto implica que tienes que activar y comenzar a funcionar dentro de lo que es la obediencia. No te apartes ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que tú emprendas. Quiere decir que la obediencia viene con recompensas que nosotros jamás pudiéramos imaginarnos. El libro de esta ley dice, versículo 8, no se apartará de tu boca, antes de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas. Aquí están las palabras claves para poder nosotros tener esa seguridad de la que Josué estaba hablándoles en el capítulo 23 a todo el pueblo de Israel. Mira que hagas conforme a todo lo que en él está escrito, y entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces. Si nosotros analizamos esta expresión, mira que te mando que te esfuerces, no era una opción, sino que estaba dándole una orden. Y eso es precisamente lo que nosotros tenemos que comprender. Cuando nosotros le decimos sí a Cristo, cuando nos entregamos a Él, Él nos dice, haz todo conforme a lo que está escrito. Mira que te mando que te esfuerces, que seas valiente, no temas, no desmayes, porque yo, tu Dios, yo que soy tu Dios, Jehová tu Dios, será contigo donde quiera que fueres. Y eso es precisamente la seguridad más importante que nosotros pudiéramos tener. Entonces, esta afirmación de seguridad siempre ha sido la suficiencia permanente para sus siervos, como lo fue también con Moisés, con Abraham, con Jeremías, y también como lo es con nosotros. Jesús dijo, lo refirió de esta manera en el Nuevo Testamento, Mateo 28:20. Yo estoy con vosotros. O sea, nosotros tenemos una seguridad, tenemos algo en que nos afianzamos, en donde nosotros tenemos esa seguridad que tanto necesita nuestra vida espiritual. Cuando Jesús dice, yo estoy con vosotros todos los días, está diciendo, no te dejaré ni te desampararé, como se lo dijo también a Josué. Por eso Mateo 28:20 y Hebreos 13:5 nos dice que si nosotros lo hacemos, van a morir en paz y bendecidos de Dios. Y la palabra, óiganme bien, que quiero que nosotros comprendamos mejor en esta mañana, es la palabra esforzarse, que es la palabra shazak, con K al final. Y esta palabra significa mantenerte firme ante los ataques y los problemas. Y si soy atacado, no me voy al suelo, o no me voy al suelo, sino que antes, al contrario, yo tengo que aprender a mantenerme firme. ¿Quién me sostiene o quién es el que nos sostiene? Es algo
sobrenatural, algo incomprensible, es algo que no es ningún poder humano, sino que es un poder sobrenatural que no es humano, es solamente el poder de Dios, lo que nos sostiene, lo que nos da fuerza, lo que nos ayuda a continuar para poder seguir hacia adelante. Muy bien, pero dentro de mi vida tenemos que entender que hay una fortaleza, hay algo dentro de nosotros, una fortaleza espiritual para poder resistir el mundo, para poder resistir las pruebas y para poder resistir las tentaciones. Número uno, es eso lo que significa la palabra esforzarse. Y número dos, significa que nunca cambies y que nunca pierdas el ánimo. Aquí yo creo que nosotros podemos comprender de una forma clara, convincente, lo que realmente significa lo que Dios le estaba diciendo a Josué. Le estaba diciendo Dios a José: mantente firme ante los ataques, mantente firme ante los problemas, nunca cambies, nunca pierdas el ánimo, porque esto es muy importante para poder sostenernos, para poder estar fuertes. Qué importante es esto. El ánimo, amados hermanos, es importantísimo, porque vivimos en un mundo donde estamos enfrentando situaciones que van mucho más allá de nuestra capacidad para que nosotros podamos resolverlas. Esa es la razón por la que necesitamos el ánimo. Esa es la razón por la que necesitamos mantenernos fuertes. Esa es la razón por la que necesitamos mantenernos firmes. Porque todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor rebasa nuestras capacidades, rebasa nuestro entendimiento, rebasa nuestras fuerzas para que nosotros podamos resolverlas. Pero ¿qué logramos nosotros con tener una actitud que no nos va a afectar en nuestras emociones? Que vamos a poder sobreponernos a la ansiedad, al estrés, y a todo lo que nosotros vemos que en este momento está siendo atacado de una manera tan impresionante, pudiéramos decir, tan fuera de nuestras capacidades. Pero sabemos que el que está con nosotros es el que nos sostiene, es el que nos da fuerzas, es el que nos dice: no temas, no desmayes, esfuérzate, sé valiente, porque ya estoy a aparecer en las nubes de mi gloria para sacarlos a tiempo de esta tierra. Esa es la promesa más preciosa que tenemos de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que logramos con tener una actitud que no debe afectarnos absolutamente en nada en nuestras emociones. Nada nos va a llenar de ansiedad, de estrés, porque estamos en las manos del Dios Todopoderoso. Además de esto, quiero decirles un secreto que dijo el apóstol Pedro en 1 de Pedro 5:7. Y esa es la razón por la que nosotros estamos preparados, o nos estamos preparando todos los días, para que no suceda esto en nuestras vidas. ¿Qué es lo que necesitamos aprender? Dice el apóstol Pedro: tenemos que aprender a echar toda nuestra ansiedad en Él. Fíjense bien lo que está diciendo el apóstol. Aprender a echar todas nuestras ansiedades sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Por eso yo les digo en esta mañana: por favor, descansen en Jesucristo. Descansen en Él, descansen en el Señor, porque ahí está el verdadero descanso de los hijos de Dios. Y ahora en esta etapa en la que estamos viviendo, vamos a ver a Pablo hablando precisamente de una de las últimas advertencias que él dio para la iglesia. Y vamos a ver, y le vamos a dar un enfoque más amplio y con más profundidad que lo hicimos en el Antiguo Testamento. En 1 de Corintios capítulo 9, quiero que vayan ustedes conmigo a esta porción.
Primera de Corintios, capítulo 9, versículos 25 al 27, donde dice de esta manera: y todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Estamos hablando de la última probable advertencia de Dios. Todo aquel que lucha, de todo, absolutamente de todo, se abstiene. Y ellos, a la verdad, para recibir una corona corruptible, mas ustedes y yo, para recibir una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a cosa incierta. De esta manera peleo, no como quien hiere al aire, antes hiero mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No sea que habiendo yo predicado o haber anunciado o haber sido un heraldo a otros, yo mismo, dice el apóstol Pablo, venga a ser reprobado. De todo se abstiene, comienza diciendo el apóstol Pablo, el que tiene esta esperanza de un día partir con Cristo a la eternidad, en el rapto de la iglesia, cuando seamos transformados y que sea transformado nuestro cuerpo, preparado para que pueda salir de esta tierra y ser semejante al cuerpo de su gloria. De el que tiene esta esperanza, de todo se abstiene. ¿Qué es lo que realmente está diciendo Pablo? Que el dominio propio es crucial para poder ganar la victoria o la corona. Y cuando comenzamos a entrenarnos mentalmente nosotros, al decirle no al pecado, al renunciar al pecado, sin que nosotros nos demos cuenta, mientras más pasa el tiempo, mientras pasan las semanas, mientras pasan los años, algo está sucediendo dentro de nosotros que nos está fortaleciendo espiritualmente y nos está preparando para las tentaciones más fuertes que las que estamos quizás experimentando en este momento, para las tentaciones más fuertes que vienen hacia adelante. Pero si tú no estás fortaleciendo en tu vida cristiana y no cuidas la forma en que miras, cómo actúas, cómo te desarrollas o cómo desarrollas tu vida espiritual, entonces el día que llegue la tentación va a depender mucho cuál es el estado o la condición en la que te encuentres para poder sobrepasar las pruebas que vienen más adelante. Es así como vas a enfrentar tantos problemas físicos como espirituales, fortaleciendo tu vida cristiana a través de los tiempos, a través de los días, a través de las semanas y de los años. Cuando el apóstol habla de golpear el cuerpo, no es como la iglesia romana erróneamente lo interpretó, pensando que si golpeas tu cuerpo hasta que sangres con nopales o con riatas y pensar que eso es lo que te da santidad, es la forma más errónea de, óigame bien, de interpretar lo que el apóstol Pablo está diciendo. La palabra golpeo se deriva de un término que se puede traducir disciplina, cuyo significado literal es golpear debajo del ojo. El apóstol, vemos que a través de su caminar con Cristo, a través de los años y de todo el tiempo que él sirvió a Cristo, vemos que el apóstol daba golpes fulminantes a sus impulsos corporales para que no se frustrara la misión a la que Dios lo había llamado. Ahora, entendiéndolo, nos damos cuenta que realmente cuando se trata de golpear el cuerpo,
se trata de una disciplina a la que nosotros sometemos nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestro espíritu. Absolutamente todo nuestro ser lo sometemos a una constante disciplina y lo golpeamos, no concediéndole todo lo que quiere ni todo lo que se le antoja. Siempre y cuando todo aquello que nos pide vaya en contra de la voluntad de Dios y que deteriore o que atrase o que destruya nuestra vida espiritual. Por eso el apóstol Pablo estaba consciente y él sabía cómo golpear y cómo dar golpes fulminantes a los impulsos de su carne para poder mantenerse en victoria. Y también dice, para no ser eliminado de la competencia. Cuando él dice para no ser eliminado, utiliza la metáfora de los Juegos Olímpicos atléticos. Un competidor que no tiene los requisitos básicos de entrenamiento, óigame bien, no podía participar en las Olimpiadas en lo absoluto. Y mucho menos tener una oportunidad de ganar. Y con esto, Pablo es absolutamente posible que se refiriera en especial a los pecados carnales que descalifican a un hombre para predicar y para dirigir a la iglesia. Escúcheme bien, porque esto es muy importante que ustedes y yo lo comprendamos. Cuando digo que Pablo se refiere y que es muy posible que en esto hable de los pecados carnales que nos descalifican a los que estamos de alguna forma trabajando o liderando el cuerpo de Cristo en alguna área de nuestras vidas. Entonces, el pecado resulta en eliminación por o para nosotros poder ejercer el ministerio al que Dios nos ha llamado. Por ejemplo, en 1 de Timoteo capítulo 3, versículo 1, Pablo habla precisamente de la gravedad en la que se puede caer cuando estás tú liderando o cuando estás ejerciendo algún ministerio. Comienza a decirle la advertencia a la iglesia en este tiempo. Capítulo 3, segunda de Timoteo. Esto también tienen ustedes que saber como hijos de Dios, que en los postreros días, o sea, vendrán tiempos peligrosos, que habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, detractores, desobedientes a los padres, ingratos, sin santidad, sin afecto, desleales, calumniadores, destemplados, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, arrebatados, hinchados, amadores, escuchen esto, de los deleites más que de Dios. Pudiéramos decir que el apóstol da una lista y luego al final dice qué es lo que descalifica a un hombre o a un líder. De la misma forma en que Josué estaba hablándole a los líderes de Israel, Pablo también está mandándonos una advertencia de lo importante que es que nosotros en la recta final de la iglesia, en el tiempo en el que estamos viviendo, es probable que nosotros comencemos, y lo hemos visto en nuestro entorno, en nuestro alrededor, este tipo de actitudes en los líderes, pero que la razón más importante es porque aman más los deleites que a Dios. Es impresionante lo que nos está diciendo el apóstol Pablo. Entonces, cuando Pablo está hablando de esto, habla precisamente de que es muy posible que haya muchos que no fueron personas disciplinadas en su vida privada, en su vida espiritual, y están tratando solamente con engaño a la iglesia. Dice el versículo 5, teniendo apariencia de piedad,
mas habiendo negado la eficacia de ella. Porque de estos son los que entran a las casas y llevan cautivas las mujercillas cargadas de pecado, llevados de diversas concupiscencias, que siempre aprenden y nunca llegan al conocimiento de la verdad. Muy excelente, pudiéramos decir, la advertencia que nos está diciendo el apóstol Pablo. Una advertencia específica a los líderes y también al pueblo de Dios. A los líderes y al pueblo de Dios. ¿Qué está diciendo aquí nuestro Señor Jesucristo cuando habla esto a la iglesia? Por eso es que si tú no disciplinas tu vida, vas a perder el poder para poder vivir para Él. Cuando no hay una disciplina, pierdes el poder para vivir para Él. Jesús dijo, porque sin mí, ustedes nada no van a poder dar ni un paso sin mí. ¿Por qué entonces sigues creyendo tantas mentiras del diablo? Que quizá porque el poder de Dios, a lo mejor, si crees todas esas mentiras, es porque quizá el poder de Dios no está probablemente operando dentro de ti. Su energía no está en tu vida. Su influencia no está en tu corazón. Necesitamos la influencia, el poder del Espíritu Santo que obre en nuestras vidas para poder desechar toda mentira que no tiene nada que ver con el Evangelio y a través de esa forma poder nosotros mantenernos fuertes y firmes sirviendo al Señor. De tal forma que nada nos puede apartar del amor de Dios. Pero necesitamos la energía, necesitamos la influencia, el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. Si no es esto, entonces no está operando el poder de Dios en tu vida. ¿Por qué? Porque no lo dejas. Te has encerrado en ti mismo, en tus pensamientos. Tú mismo te has encarcelado en tu amargura y en tu rencor. Acuérdate que Jesús dijo, acuérdate que vencí al mundo, y todo el que es nacido de Dios, dice la Biblia, que vence al mundo. Todo el que es nacido de Dios está preparado, está diseñado para vencer el mundo. Absolutamente la victoria la tenemos segura en Jesús. Por eso Pablo describe a enemigos a enemigos más grandes, pudiéramos decir, del hombre, que el hombre quizás no puede vencer. Y por eso quiero hablar en esta ocasión un poquito a los varones. Así que abróchense el cinturón. Y también a los predicadores. Pablo habla y describe a enemigo o al enemigo más grande del hombre. ¿Saben cuál es el enemigo más grande del hombre y aún de muchos predicadores? El sexo. En el libro de Proverbios, quiero que ustedes vayan conmigo a el libro de Proverbios capítulo 5, porque aquí es donde nosotros vamos a hablar precisamente de esto y vamos a ver cómo Dios nos va a advertir y nos va a cuidar para que nosotros nos mantengamos firmes. En el libro de Proverbios capítulo 5, 18 al 20, quiero que ustedes lean conmigo, donde dice: sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu mocedad. Como sierva amada y graciosa corza, sus pechos te satisfagan todo el tiempo y en su amor recréate siempre. Óigame bien, Dios ofrece, escúchenme bien, Dios ofrece bendecir la procreación varonil siempre y cuando esto esté limitado o esté limitada a la propia o a la esposa. Y entonces
Vemos aquí una imagen del desperdicio de la promiscuidad sexual. Necesitamos aprender esto. En el capítulo 6 de este mismo capítulo del libro de los Proverbios, versículo 23, escuchen esto. Porque el mandamiento es antorcha y la enseñanza luz, y el camino de vida las reprensiones de la enseñanza, para que te guarden de la mala mujer, de la blandura de la lengua de la extraña. No codicies su hermosura en tu corazón, ni ella te prenda con sus ojos. Escuchen esto, el mandamiento, la enseñanza y las reprensiones que Dios nos da, las identificamos por la palabra de Dios. O sea que la palabra de Dios proporciona estas tres cosas: la sabiduría, que es la que nos conduce a una abundante y eterna vida a la que Dios nos ha llamado. La instrucción en la sabiduría es crucial, es importantísima para poder fortalecer a la persona contra la intensa atracción que está sufriendo el hombre en este tiempo del pecado sexual. Escuche esto, versículo 25, donde dice: no codicies. Está hablando naturalmente, está hablando del pecado sexual que está o puede estar arraigado en la codicia o concupiscencia, como lo implica Éxodo 20:17, donde la Biblia nos dice: no codiciarás la mujer del vecino o de tu prójimo, o la mujer de tu prójimo. Y Cristo en Mateo 5:28 dice que cualquiera, aquí es donde está la codicia. Escúchenme bien, porque se trata de algo que estás codiciando. Cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, dice Jesús, ya adulteró con ella en su corazón. Y Cristo aquí denuncia y nos dice que esta atracción debe de ser constantemente rechazada. ¿Sabía usted? La Biblia nos lo enseña. Debe de ser constantemente rechazada. Y van a ver ustedes la razón por la que les estoy diciendo esto. Si ustedes quieren crecer espiritualmente, tienen que comenzar a hacer esto en sus vidas. Si no lo hacen, no van a crecer espiritualmente. Tienen que aprender a rechazar constantemente esta codicia o esta atracción. Porque hay quizás miles de mujeres en el mundo que son, como dice aquí el proverbista, que son cazadoras. Porque dice que son cazadoras de hombres. ¿Y saben ustedes cómo operan estas mujeres? Se los voy a decir más adelante. Vean bien, ¿qué es lo que haces cuando tú permaneces en el mandamiento y en la enseñanza y en la reprensión que trae la Biblia? Dice, número 1, te guarda de la mala mujer, de la blandura de la lengua de la extraña. Nos dice: no codices en tu corazón esto, ni ella te prenda con sus ojos, porque a causa de la mujer ramera es reducido el hombre a un bocado de pan, y la mujer caza la preciosa alma del varón. La mujer caza la preciosa alma del varón. ¿Qué significa? Que la atrapa y la destruye y lo reduce a un bocadito de pan. Así de sencillo. Entonces hay muchas mujeres en el mundo cazadoras de hombres casados, y operan exactamente como Dalila con Sansón, Dalaila, o como le quiera llamar. ¿Saben ustedes? Y les voy a compartir un secreto muy importante. ¿Saben ustedes lo que significa Dalila en el hebreo? Significa la que debilita. Y vemos, por ejemplo, a un Sansón fuerte, impresionante, o sea,
le tenían miedo ejércitos, que le volteaba el hocico a los leones y los volteaba al revés. Y vemos que una mujer, una sola mujer, poquito a poco, echándole miraditas y pasándole por enfrente y diciéndole así, comenzó a llamar la atención de Samson. Y si te das cuenta de esto y tú comienzas, que todo comienza de una forma simple y sencilla, pero cuando tú eres atraído, comienza a llamar tu atención, comienza a debilitarte. Y crees que tienes fuerzas y no es cierto. Crees que no es nada eso, no es para llamar tu atención. Yo soy tan fuerte como Samson, pero sin embargo dice el capítulo 7 de Proverbios, versículo 21, rindiólo con la mucha suavidad de sus palabras, lo obligó con la blandura de sus labios. Parece que no, pero cada vez que nosotros permitimos esto en nuestras vidas, comienza a debilitarnos. Y dice el versículo 26, porque a muchos ha hecho caer heridos, y aún a los más fuertes han sido muertos con ella. Cuidado con Dalila. ¿Saben ustedes por qué les digo esto? Escuchen lo que les voy a decir y ustedes analícenlo si es verdad o no. A los hombres más fuertes de la Biblia, a David, a Salomón, a Samson, óiganme bien, cayeron. Pero dice la Biblia que no hubo ni siquiera ningún ejército que los derrotara. Es más, en el tiempo de Salomón, ni siquiera había guerras en Israel por el temor que le tenían al ejército de Salomón, al ejército que él había levantado y cómo Dios lo había honrado de tal manera que lejos de hacerle guerra le daban tributo a Salomón. David, el fuerte, vemos que ni siquiera fue un ejército, eran, dice la Biblia, temidos por sus enemigos. Sin embargo, una sola mujer los derrotó a todos ellos. ¿Sabían ustedes esto? Una sola mujer los derrotó. ¿Por qué razón? Porque se dejaron llevar por las pasiones. No permitieron, no pudieron darse cuenta que lo que Dios nos dice en la Biblia es verdad. En Proverbios capítulo 6, versículo 26, vean ustedes esto para que lo comprendamos mejor. Porque a causa de la mujer ramera, escuchen, ¿cómo quedaron estos hombres de Dios? ¿A qué fue reducido David cuando pecó contra Dios? A un bocado de pan. ¿A qué fue reducido Samson después de haber caído en la trampa? Fue reducido a un bocado de pan, a una migaja, ni siquiera a un pan, a una migaja de pan. Aquí el pedazo de pan más pequeño demuestra cómo la mujer reduce a la insignificancia la vida del hombre. Escúchenme bien. Reduce a insignificancia la vida del hombre. ¿Saben por qué? Porque aquí está incluyendo la pérdida de su riqueza, número uno, la pérdida de su libertad, la pérdida de su familia, la pérdida de su pureza, la pérdida de su dignidad y por fin la pérdida del alma. Es increíble lo que puede suceder. Entonces aquí se nos da
poderosas metáforas para describir el evidente peligro y las destructoras consecuencias del adulterio. Tienes que entender que la pureza sexual es la que da el poder espiritual. Recuérdalo. Lo vamos a recordar, lo vamos a tener presente en nuestras vidas. Escúcheme, se lo voy a volver a repetir nuevamente. Hablarles de la importancia que tiene esto. Que tenemos que describir, aquí describimos este evidente peligro y las destructoras consecuencias del adulterio. Con el adulterio lo pierdes absolutamente todo. Tienes que entender que la pureza sexual que Dios estableció en el matrimonio es la que da el poder espiritual. Tenemos que recordarlo siempre. Y muchos buscan a ver dónde hay un lugar donde yo pueda ir y recibir la doble unción del Espíritu Santo para poder vencer. Ahí hay una campaña de poder y unción donde se va a repartir el doble poder del Espíritu Santo. Y ahí va la persona y comienza y cree que con decirle a aquella persona, recíbelo, 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 lo va a recibir. Quiero que sepas que no. ¿Sabes por qué? Porque hay un camino largo de disciplina y de entrega para poder tener el poder de Dios en nuestras vidas. No es simplemente recíbelo, sino se trata de una vida disciplinada espiritualmente. Por eso es que muchos buscan ese tipo de ambientes, porque creen que es como asunto de magia y lo vas a recibir y ¡pum! Ya por así ya estoy listo y poderoso. No, vamos a nosotros a entender que se trata de un camino largo de disciplina, de obediencia, óigame bien, para que Dios se manifieste en tu vida. No hay nada instantáneo en la vida cristiana. Es la santidad la que hace la diferencia. Y la santidad te da la pureza sexual. Y cuando hay eso, somos transparentes, incluyendo a las mujeres. Pero Dios se enfoca en los hombres. ¿Saben ustedes por qué se enfoca Dios en los hombres? Porque es el primer problema más grande por el cual la mayor parte de los líderes y de los hombres caen y no llegan al final de la meta por no poner su cuerpo, por no poner tu cuerpo en servidumbre, por no someterte a la obediencia de Dios. Cuando entendemos que la disciplina, la reprensión y la obediencia son las que te dan la santidad, entonces no vamos nunca a poner a nuestro cuerpo en servidumbre. Tenemos que aprender a hacer que nuestro cuerpo sea nuestro siervo. No manda Él, mandamos nosotros. No manda nuestro cuerpo es nuestro servidor, es nuestro siervo. Y Él tiene que obedecernos en todo lo que nosotros recibamos de instrucción de Dios. Tiene que obedecer. Lo pongo en servidumbre desde ahora en el nombre de Jesús. Esta es una de las últimas advertencias de Dios para sus hijos. Inclinen su rostro ahí donde está.